Entonces hablamos de medidas antiisquémicas. Si te das cuenta, tanto el infarto al miocardio, el EBC, la enfermedad vascular periférica comparten una fisiopatología común, que es aterosclerosis, formación y disminución del aporte sanguíneo o rotura de la placa. Entonces, se manejan muy semejantes los dos. Entonces, ¿cuáles son estas medidas antiisquémicas? Pues giran en torno a qué? A que disminuyas o estabilices la placa. Entonces, ¿cómo estabilizarías la placa? Pues generalmente con estatinas. Ahora, esa es una. Otra, disminuir obviamente pues la presión. Entonces, supongamos si es un paciente hipertenso y todo eso, pues el tratamiento se sostén con antihipertensivos. ¿Qué otra cosa haces? Disminuyes la coagulación. ¿Cómo lo logras? Pues puedes usar heparinas de bajo peso molecular o enoxaparina. ¿Para qué? Para que no estés formando más coágulos. Ojo, la trombólisis que ya habíamos dicho. Que es también un factor bien importante. Aquí también en anticoagulación podríamos considerar hasta la aspirina. Pues sí, en algunos casos sí. Pero vamos a hablar de eso también. Pero también tienes que ver otras cosas. El manejo de la presión, la arritmia y todo eso. Pero entonces, este es un tratamiento básico para todos. Ahora, entonces ya llegó, le hiciste la trombólisis y luego dejas estas medidas. Estatinas, aspirina, todo eso, pero no en todos. ¿Por qué? Porque si es reciente, las heparinas y la enoxaparina hay que aguantarlas tantito al principio porque si no corres el riesgo de que pases de isquemia a sangrado. Entonces algunas guías recomiendan, las guías recomiendan que te esperes unas 48 o 72 horas y valores el riesgo para ir agarrando estos medicamentos y el tratamiento de sostén. ¿Sí? Ahora, la trombólisis, pues depende con qué lo hagas. Si con alteplase, tecneteplase, son los que más usamos. Pues tiene que ser al principio. Ahora, si ya llegó tu paciente ya con una isquemia ya de más de 48 horas, te enfocas en el tratamiento antiisquémico, pero ya no en la trombólisis, porque ya no tendría caso si ya pasó más de 24 horas. Entonces, ahora, pero si te das cuenta también, si viste las tomografías, aún las isquemias y las hemorragias producían bastante edema. Entonces también en el paciente con evento vascular cerebral debes de tratarle y vigilar los datos de hipertensión endocraneal. Ya vimos eso en otros capítulos. Entonces también les das manejo para hipertensión endocraneal. Los entubas si tienen compromiso respiratorio. Ahora, tienes esto. Ahora, tienes isquemia. Ya está. ¿Y la hemorragia? ¿Trombolizas la hemorragia? No. ¿Das medidas anticoagulantes antiisquémicas en la hemorragia? Sí, pero parciales. No das enseguida la enoxa. La puedes dar después de varios días. Pero aquí cambia el esquema porque el tratamiento es de sostén. Ahora, dependiendo del tamaño de la hemorragia, este es tu tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hemorragia, pues no vas a hacer mucho con esa hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que... cuando tienes, supongamos que esto es la hemorragia, todo esto es la hemorragia, ¿qué haces? Si le das tratamiento, pues no la puedes trombolizar, no puedes darle anticoagulante, pero te tienes que vigilar. Igual, como es un aumento de un tejido dentro del cerebro, que dijimos de la ley Monroe-Kelly, que si está a expensas de uno, el espacio ocupado va a ser a expensas del otro. Líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso y una disminución en la perfusión. Y si de por sí aquí alrededor está disminuida la perfusión, pues no puedes. Entonces aquí le das medidas antiedema, lo que ya platicamos. Y si no, ¿en qué momento esto se tiene que operar? Las hemorragias cerebrales llega a un punto que mientras no tengas que hacerle nada, la dejas así porque si no el daño es mayor. ¿Cuándo tienes que hacer intervención quirúrgica en un evento vascular cerebral? Obviamente cuando tengas hipertensión endocrinal sería el asunto, pero con estos criterios. 1. Que la hemorragia sea más de 1 centímetro o que desplace la línea media, que mueva esta línea media. Otro, irrupción a ventrículos con ventriculomegalia o datos de hidrocefalia tensión.
O sea que ya sabes los datos de hidrocefalia, atención, abombamiento de las astas, edema periventricular, crecimiento de las demás ventrículos. Otro criterio, la irrupción a ventrículo derecho con eso, a los ventrículos. Otra, que tú tengas un volumen de la hemorragia mayor a 30 centímetros cúbicos, supratentorial, o 10 centímetros cúbicos infratentorial. El tentorio es la tienda de cerebro, ¿sí? Entonces, arriba, más de 30 centímetros, hay que considerar evacuación, porque eso si no va a estar aplastando y dañando las demás estructuras. Y 10 cc, ¿por qué 10 cc? Porque ahí tienes menos espacio, tienes más espacio acá que en la parte de lo que corresponde a la fosa posterior. Bueno, al piso posterior. Entonces tienes poco espacio. Entonces, esos son los momentos donde se opta por la neurocirugía. ¿Cuál? Ya sea la evacuación de un trépano para disminuir la presión o la colocación de una sonda de derivación. Y las demás medidas antiedema que ya platicamos en hipertensión endocraneal. Hay otras medidas que puedes utilizar. Anticonvulsivos. Los anticonvulsivos se indican por el riesgo de crisis convulsiva solamente en la hemorragia o si ya presentaron crisis, porque también los anticonvulsivos pueden ser proarrítmicos también, entonces hay que tener cuidado. Problema: el evento vascular cerebral es una de las primeras 3 causas de muerte en México. 4 causas. Entonces es una urgencia común, es frecuente. Si da, el pronóstico es malo. Entonces, ¿qué se hace con los pacientes que logran sobrevivir? Lo que se hace principalmente es buscar otras causas. Ya ven que les dije al principio que tomar electrocardiograma, muchos de estos pacientes tienen muchos de estos pacientes tienen arritmias. Entonces tú tienes que tratar la arritmia. ¿Cuál es la arritmia más común en estos pacientes? Fibrilación auricular. Entonces estos pacientes los tienes posteriormente a esto, aparte de tenerlos con enoxa, hay que tenerlos con anticoagulación y antiarrítmico, porque si no van a estar volviendo a hacer evento. También conviene que todos tus pacientes, tanto medida con preventiva como para esto, siempre ausculta a tus pacientes las carótidas. ¿Por qué? Porque estos pacientes puede que tengan estenosis carótida, y que ahí es donde tengan aterosclerosis. Entonces estos pacientitos, dependiendo del tamaño, también hay que darles estatinas para que se estabilice esta placa, o de plano poner stents, y si no, poner una prótesis de Dacron o algo así que sustituya esto, porque si no van a seguir embolizando. Entonces, sí, el tema es bastante largo, es más, es un tema de subespecialidad. Ya existe la ebesiología. Entonces, esto solamente es una embarradita de lo que es el evento vascular cerebral.